Hola, en este video vamos a resolver este problema, que es un problema de funciones entre grupos. En particular, vamos a tratar sobre los temas que tienen que ver con morfismos y cosas por el estilo. Nos dan en este caso un grupo G que voy a denotar como multiplicativamente. A lo que me refiero es a que voy a denotarlo como G punto y su operación la voy a denotar tal y como denotaríamos multiplicación. Y me dan una función que va de g en g, que toma un elemento de g, x, y le asigna su inverso. Y bueno, lo que me piden probar con esta función es una serie de cosas. Parte diciendo que es biyectiva. Eh, Voy a presentar primero la forma clásica de hacer esto, ¿cierto? Eh, que es por partes, es decir, inyectividad, partamos por eso. Y bueno, la inyectividad sean elementos del dominio, tales que resulta ser que cuando las pasamos por la función da lo mismo. A lo que queremos llegar, por supuesto, lo voy a poner aquí en paréntesis. Eh, Quisiéramos llegar a que, a que A es igual a B, ¿cierto? Esa es como nuestra meta. Bueno, esto utilizando las definiciones de la función es lo mismo que decir que a a la menos uno es igual a b a la menos uno. Aquí podemos ya ver que estamos como conceptualmente por lo menos cerca, como que nos convence el hecho de que si los inversos de dos cosas son iguales, entonces estas dos deberían ser la misma. Y hay unas cuantas formas de probarlo. Aquí voy a hacer otra división en casos, solo, o sea, una división en distintas formas de hacer esto, eh, solo para ilustrar las posibles formas que podríamos tener de resolver algo como esto. Una que no es tan obvia, pero es directa, es invertir ambos lados. Lo voy a poner de esa manera. Porque esta ecuación la tenemos. Invertir ambos lados. Es decir, si sabemos que dos cosas son iguales, entonces los inversos son únicos. Por lo tanto, si tomamos el inverso, el inverso en g de ambos lados, entonces la igualdad se preserva. Eso no es circular porque eso no es lo que queremos probar. Nosotros queremos probar el opuesto, ¿no? Y es que si los inversos de dos cosas son la misma, entonces ellas son la misma. Pero bueno, y eso nos va a llevar justamente a lo que queremos, ¿no? Porque a la menos uno a la menos uno es igual a b a la menos uno a la menos uno. Y en grupos también, de hecho esta propiedad está en el apunte, por lo tanto no voy a ir en detalle en su demostración. Aquí utilizamos la propiedad, ¿no es cierto? De que de hecho también se extrae, o sea, se extrae de la unicidad de los neutros inversos. El hecho de que si nosotros tomamos el inverso del inverso, lo deja igual. Entonces esto nos permite concluir lo que queríamos, que es que A es igual a B. Ok, eso es la forma 1A, digamos que es bastante directa. Pasemos por otra, ¿sí? Porque quizá no se nos hubiera ocurrido tomar una ecuación e invertir ambos lados. Eso no se nos hubiera ocurrido como algo que es legal hacer. Eh, lo que haré en esta segunda rama, digamos, es tomarme de este lado y voy a multiplicar por un elemento. En particular, no sé, digamos que multiplicamos por A. Es decir, multiplico por A. ¿Por qué quería mencionar esto? Porque es importante saber por qué lado lo estamos haciendo. O sea, lo voy a escribir de esta manera y voy a poner que es importante aclararlo porque no es necesariamente conmutativo. Entonces, si vas a multiplicar algo a ambos lados, o multiplicar, típicamente a veces vas a querer multiplicar por el inverso de algo a ambos lados, tienes que tener claro de qué lado lo vas a hacer. Eh, y eso es algo que no estamos acostumbrados a tener presente.
Entonces en este caso lo voy a hacer por la izquierda. Me queda entonces a por a a la menos 1 es igual a por b a la menos 1. Ok, utilizando inversos. Voy a poner acá inversos. Este a por a a la menos 1 es el neutro de g, eso es 1 de g. Es a por el inverso de b. Perfecto. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, aquí es donde nos damos cuenta en realidad de que el 1b y el 1a son bastante parecidos. Porque lo que extraemos de esto es el producto de dos cosas, es el neutro, es el 1 de g. Entonces aquí ocupamos definición, ¿cierto? Definición de inverso, si es que dos cosas se multiplican al 1, entonces una es el inverso de la otra. En particular, la que nos interesa es que a es aquel que invierte, lo voy a escribir con cuidado, aquel que invierte a b a la menos 1. O sea, es aquel que multiplicando a b a la menos 1 da el 1 de g, por lo tanto a es b a la menos 1 a la menos 1. Y aquí uso esencialmente la misma propiedad, ¿no es cierto?, para decir que eso es b. Así que a igual b. En cualquier caso se tiene la inyectividad porque concluimos que a igual b a partir de que sus imágenes eran iguales. Ya, ok, entonces phi lo voy a poner así. Phi es inyectiva. Perfecto. Hicimos una parte. Ahora vayamos por la biyectividad. Aquí me gusta detallar lo que vamos a hacer. La biyectividad, ¿no es cierto?, se escribe como que para todo elemento del codominio, que en este caso es G, debe existir otro. La función es de G en G, entonces también este tiene que pertenecer a G. Tal que cuando yo lo paso por la función, tiene que dar I. Ok, bueno, solo como una nota personal voy a decir que esto es lo mismo que x a la menos 1. En el fondo, lo que me están diciendo es que todo número, o sea, todo elemento de G es inverso de algo. Ok, eso suena plausible. Entonces, para ir estructurando la demostración, sea un elemento de G arbitrario. Y bueno, ¿qué elemento lo invierto para llegar a el mismo I? Y sea x igual. ¿Qué cosa? Cuando yo le tomo el inverso me da y tengo que pensar en la propiedad que está arriba. Es I a la menos 1. De este modo, phi de x, es decir, phi de I a la menos 1, es decir, por definición, I a la menos 1 a la menos 1, es efectivamente igual a I, por lo tanto, la función phi es biyectiva. Ya, perfecto. Esto debería ser una recapitulación, digamos, de lo que significa inyectividad y biyectividad con un breve dejo de propiedades de los grupos. Entonces, esto es una forma perfectamente válida, ¿cierto?, de concluir, o sea, bueno, claro, es una forma perfectamente válida de concluir que una función es biyectiva y eso comprueba la A. Pero me parecía también importante plantear una segunda forma, poner una segunda posible ruta que nos podría servir para resolver esto. Ser biyectiva, claro, pues la podemos separar en dos componentes, que es inyectividad y epiyectividad, pero también podemos, y esto es importante recalcarlo, la biyectividad no se define de esa manera. Una función no se define biyectiva si es que es inyectiva y es biyectiva. Una función se define biyectiva si es que le podemos encontrar un inverso. Entonces, la forma, digamos, un poco más
a veces atrevida porque no es tan evidente en principio, es encontrarla al inverso. Y bueno, la función es justamente toma un elemento y lo invierte. Entonces, aquí voy a utilizar el hecho de que si yo tomo algo y lo elevo a la menos uno y eso lo elevo a la menos uno, me da ese algo. Esa es la propiedad en la que hemos estado dando vuelta a todo este ejercicio. Esto en el fondo es lo mismo que decir que de phi de A es igual a A. Todo esto es una observación simplemente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Eso es phi compuesto con phi de A es igual a A. ¿Y qué es eso? Eso es decir, o sea, esto se cumple para todo A en G, entonces esto de cierta forma dice que phi es su propio inverso. Ok, entonces con esta serie de observaciones, ¿no es cierto?, algebraicas, encontramos el inverso de phi, ese mismo. Entonces, la demostración es legítimo decir, note que para A en G arbitrario, phi compuesto con phi de A. Ok, ¿qué es eso? Aquí estamos volviendo por sobre nuestra observación. Eso es phi de A. Eso es phi de A a la menos 1. Eso es A a la menos 1 a la menos 1. Eso es A. Ya que esto ocurre para todo A en G, es lo mismo que decir que phi compuesto con phi es la identidad en G, por lo que phi, o sea, nuevamente la misma definición, ¿no es cierto?, de que una cosa operada con otra es el neutro. Phi es phi a la menos 1, por lo tanto tiene inverso. Tiene inverso, así que esa es la forma no tan convencional de probar que debe ser biyectiva. Y eso es perfectamente válido. Ok, eso para probar biyectividad de una función. La parte B, que voy a copiar en un momento, dice lo siguiente. B dice, pruebe que phi isomorfismo morfismo, si solamente si G es abeliano. Aquí voy a poner un pequeño recuerdo solamente. Phi toma un elemento y lo manda a su inverso. Ok, es una equivalencia. Es importante leer un sí solo sí como una equivalencia. Por lo tanto, lo vamos a tener que probar en ambas direcciones. Perfecto. Partamos del supuesto de que phi es isomorfismo. Isomorfismo. Bueno, eso es lo mismo que decir que es biyectiva, cosa que ya sabíamos. Entonces, en particular, sabemos que phi es morfismo. Lo voy a poner como homomorfismo. Esa es la información nueva que nos está dando esto. Bueno, lo que eso significa por definición es que para todos, par de elementos de G, esta es el hecho de que preserva la estructura, phi de A por B es phi de A por phi de B. Esta vez no estoy cambiando la operación por el hecho de que phi es de G en G, entonces solo tenemos una operación con la que tratar el problema. Bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo esto? Porque nosotros sabemos que es phi. Esto es lo mismo que decir
que para todos A, B en G, A, B a la menos 1 es igual a la menos 1, B a la menos 1. Eso debería levantar sospechas, ¿sí? Porque sabemos, de cierta forma, sabemos qué es esto. Recordemos esta propiedad. X y a la menos 1 en un grupo es siempre igual a y a la menos 1, x a la menos 1. El hecho de que los haya dado vuelta no es coincidencia, así es como se comporta el inverso de un producto en un grupo. Voy a poner esto así como solo para aclarar. Entonces, esto es curioso, ¿no es cierto? Porque estrictamente hablando, esto es lo que nos están diciendo, ¿no? Es lo que nos están entregando como información nueva. Pero, ¿qué es esto? Esto tenemos que dar vuelta al orden, es BA a la menos 1. Esto lo sabemos, esto es propiedad de grupos. Entonces, en el fondo, el hecho de que phi sea morfismo nos está entregando la información de que AB a la menos 1 es igual a BA a la menos 1. Voy a seguir la ruta que hice en la parte A, de tomar el inverso de ambos lados, es la ruta más directa, digamos, de concluir entonces que AB igual BA. Y esto era para AB en G arbitrarios. Entonces en el fondo, lo que nos permite concluir esto es que conmutan, por lo tanto G es abeliano. Ahí tenemos una dirección. Eso era aquello a lo que queríamos llegar. Ahora partamos de la otra. El argumento debería ser semejante. Ahora partiremos suponiendo que G es abeliano. Y queremos probar que la función phi a la menos, o sea, lo voy a poner así. Quiero probar que phi es isomorfismo. Pero ya sé que es biyectiva, entonces esto consiste en dos cosas, ¿no? Que sea biyectiva, cosa que ya tengo, y que preserve, que sea homomorfismo. Entonces esto ya lo tenemos porque esto es A. Entonces tenemos que ver el hecho de que es homomorfismo. Bueno, para comprobar que algo es homomorfismo, hacemos esencialmente algo parecido. Sean dos elementos de G arbitrarios y queremos probar que se cumple la identidad propia de los morfismos. Sea AB en G arbitrarios. Y con esto analicemos esta expresión que está aquí. Phi de AB. La meta, por supuesto, la voy a escribir al final, es probar de alguna forma, aunque yo creo que voy a tener que borrar esto en un momento, es probar que eso es lo mismo que phi de A, phi de B. Este también es un tip importante. Hagamos un poco de trampa. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Bueno, esto es A a la menos 1, B a la menos 1. ¿Sí? Esto de aquí es la definición de phi como función que toma y entrega un inverso. Aquí, bueno, la misma propiedad, ¿no? Es BA a la menos 1. Esto es la misma propiedad de grupos que utilicé antes. La voy a denotar así. Y ahora, bueno,
no sabemos muy bien a qué queremos ir, entonces partamos desde el otro lado. Entonces, phi de AB por la misma definición de phi. Aquí está. Definición de phi. Eso es AB a la menos 1. ¿Podemos conectar estos dos lados? Bueno, sí, ¿no? Porque G es abeliano, entonces tenemos permiso de decir que esto es igual a esto, porque, hipótesis, porque G abeliano. Y con ello, o sea, bajo el supuesto que G es abeliano, entonces todo el resto, o sea, esta conexión logra llevarnos desde este lado hasta este lado. Por lo tanto, ahí lo tenemos.